se revela por fe y para fe, como está escrito. Y esta frasecita, escúchela, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Dónde están los justos? No me diga que está afuera, porque el hermano justo sí está afuera, ¿no? Hoy como ujiera ahí en la puerta. Pero ¿dónde están los justos? Los que hemos sido justificados por la gracia de Dios. Muy bien. Entonces, el justo, o sea, usted y yo vivimos por fe. Vivimos por la fe. Muy bien. Por eso el tema que quiero compartir con ustedes hoy, amados hermanos, es: el creyente es llamado a perseverar en la fe. El creyente es llamado a perseverar en la fe. ¿Sabe qué pasa si aquel que ha sido llamado a vivir por la fe retrocede? ¿Qué dice la Escritura? Dice que si el justo retrocediere, el que vive por fe, si retrocediere, si diere un paso atrás, dice el Señor, ¿sabe qué dice? Muy bien, por ahí ya escuché. No agradará mi alma. Por eso, amados hermanos, nosotros como creyentes hemos sido llamados por el Señor para que perseveremos en la fe. ¿Qué es perseverar en la fe? ¿Qué es perseverar en la fe? O por la fe, como está ahí literal en el tema. Perseverar por la fe es continuar, es persistir, es mantenernos firmes en algo. Y en este algo podemos decir mantenernos firmes en el Señor, mantenernos firmes en la fe, a pesar de las aflicciones, a pesar de las adversidades que haya, de los obstáculos, de las aflicciones, a pesar, hermanos, de los desafíos que vengan también a nuestra vida. Prevalecer o permanecer o perseverar en la fe nos permite mirar siempre la meta. ¿Cuál es la meta que usted tiene delante de sus ojos? ¿Cuál es la meta que tiene usted delante de sus ojos? Puestos los ojos, dice Hebreos capítulo 12, pasando el capítulo 11, el versículo 12 dice: puestos los ojos, ¿dónde? En Jesús. ¿A dónde debemos mirar nosotros diariamente para poder perseverar por la fe? ¿A quién debemos mirar? ¿A dónde debemos mirar? Hermanos, al Señor Jesús, el autor. Él es el autor. Y es además el consumador, dice la palabra, el autor y consumador de la fe. Aquel, hermanos, que sufrió contra sí mismo una gran contradicción de pecadores. Él no tuvo en cuenta todo el sufrimiento, el oprobio, la vergüenza que debía sufrir por nosotros para darnos hoy la vida, no que merecemos, sino que necesitábamos. Una vida por fe, una vida eterna. Por eso, amados hermanos, nos es necesario perseverar por la fe, estar firmes por la fe. Necesitamos la fe en nuestra vida. Hebreos capítulo 11, donde le he pedido que abra la escritura. Quiero que mire el versículo 24, por favor. Hebreos capítulo 11, versículo 24. Al 28 vamos a leer. Dice la palabra del Señor: por la fe Moisés. ¿Están conmigo ahí? Leámoslo unido, hermano, suena más bonito. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿dónde? En el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre,
para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Amén. Qué maravilloso. Un hombre llamado Moisés. Un hombre que perseveró por la fe, que se mantuvo firme en el propósito de Dios para su vida por la fe. Y hermanos, si usted mira el contexto, yo quiero también dejarle un mensaje a los padres de familia. ¿Dónde están los padres de familia esta mañana aquí? Bueno, los padres de familia y los futuros padres de familia. Ahora sí, los padres de familia y los futuros padres de familia alcen la mano para saber que todos estamos conectados. Hermanos, ¿por qué quiero dejar con el versículo anterior, versículo 23, un mensaje a los padres? Porque este Moisés que caminó por la fe, confiando en el Señor, con luchas, claro que sí, con muchas luchas, con muchas dudas, con muchas dificultades, pero con fe. Hermanos, mire usted dónde está el contexto de la fe de Moisés. ¿Dónde está el contexto de la fe de Moisés? ¿Ah? Por eso quiero dejarles primero que todo un mensaje a los padres de familia. Usted que está criando niños, o usted que está orientando jóvenes, usted que está aconsejando a sus hijos ya mayores, hasta con hogares y todo, pero ahí estamos, ahí seguimos, ahí continuamos. ¿Qué dice la escritura del versículo 23? Dice que por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. ¿Sí va por ahí? Y no temieron el decreto del rey. O sea que podemos decir que los padres de Moisés también fueron padres que por la fe actuaron. ¿Qué hicieron ellos por la fe? Escondieron el chinito, escondieron el niño. Ya todos conocemos la historia que relata la palabra ahí en el libro de Éxodo. Entonces mire que sus padres tenían fe y obraron por fe escondiendo al niño, y usted sigue mirando la historia y se va a dar cuenta quién crió a Moisés. ¿Quién crió a Moisés? Porque si yo le pregunto a quién pertenecía Moisés, usted me dice, Moisés le pertenecía a la hija de Faraón, porque ella se lo encontró. ¿Y qué dice el dicho? Que lo que uno se encuentra es de uno. Y ella se lo encontró en el río. Y mire usted, recuerda la historia, que una niña que estaba ahí cerca fue y le dijo a la princesa que iba a buscar a alguien que viniera para que le cuidara el niño, que le pertenecía ahora a ella. ¿Y esta niña quién era? Era María, la hermana de Moisés. Y Moisés salió corriendo, ¿para dónde? Para donde su mamá, ¿cierto? María salió corriendo. Yo dije, Moisés, no, todavía no corría, nadaba, hasta ahora navegaba. Gracias por ayudarme, gracias por ayudarme. Hasta ahora solo navegaba, ¿cierto? Flotaba en la barquilla. Listo. María corre y trae a su mamá, y su mamá lo lleva y lo cría. Qué bonito, ¿no? Usted dirá, esto parece una historia de novela. Claro, el escritor es Dios. Dios. Entonces, amados hermanos, si usted cría bien a sus hijos, usted como padre de familia, es un hombre, es una mujer de fe y cría a sus hijos, cuando ellos crezcan en la fe, ellos darán también frutos por la fe. Y mire usted cómo Moisés, en este pasaje que estamos mirando hoy, también actuó por la fe. Él perseveró en la fe, y ya siendo grande, porque dice la escritura que por la fe Moisés, hecho ya grande, llegó el momento donde su mamá y su papá no iban a decidir por ellos, por él. Hermanos, todos lo hemos vivido como padres de familia. Hay momentos en los que usted decide por su hijo. ¿Cuántos deciden por sus hijos? ¿Ya no? Ya no deciden por sus hijos. ¿Por qué ya no deciden por sus hijos? Porque ya están grandes, porque ya crecieron, ya hechos grandes, deben tomar sus propias decisiones. Pero miren
que las decisiones de los hijos cuando grandes van marcadas de la crianza, de la formación que recibieron de sus hijos. Mire, hoy día uno ve, y voy a meterme aquí en el rancho, uno ve hoy niños que se visten como ellos quieren. Se cortan el cabello como ellos quieren. Y se comportan, me permiten cambiar la expresión, como les da la gana. Y no hay quien diga nada, ni su mamá puede decir nada. ¿Por qué razón? Porque se dejó agarrar ventaja. Perdió el año, mi querida señora. De aquí en adelante lo que a usted le queda es llorar de tristeza y lamentar porque su hijo se le fue por el camino que él quiso. No podemos dejarlos. A mí me ha dado pena con los hijos míos, pero el principio bíblico está. Si están en nuestra casa, deben sujetarse a las decisiones de ¿quién? De papá. Y ellos ya lo saben. Llegará el día donde ellos tendrán que decidir por sí mismos. Claro, llegará el día que ellos van a decidir. Pero yo sí anhelo que cada decisión que ellos tomen sean bien, sea la mejor. Ahora yo quiero que usted me ayude a calificar la decisión de Moisés cuando fue hecho ya grande. Un hombre que había sido formado para gobernar un imperio, no para ser un alcalde en Egipto o un gobernador de alguno de los estados de Egipto. Estoy comparándolo con nuestro país. Ni siquiera era para gobernar un país como tal, porque recordemos que Egipto en la época tenía dominio ¿hasta dónde? Todo el territorio. Era un imperio, el imperio egipcio. Él era el emperador, el faraón, el que mandaba, el que decidía por el resto. Y Moisés fue formado para ser el próximo faraón. Él era un hombre de poder en el momento. Se trataba del hijo, de la hija del faraón. Cualquiera diría, ¿qué decisión más tonta, más absurda? Cualquiera lo calificaría de tonto con la decisión que tomó, porque, hermanos, es una decisión que va contra la lógica nuestra. ¿Cómo es posible, no? Es una decisión que iba contra los deseos del ser humano. ¿Qué quiere el ser humano hoy día? Poder. O dígame que no vemos nosotros la lucha por el poder. Sí, en nuestro estado y en los diferentes estados del mundo hay una lucha por el poder. El hombre quiere dominar, el hombre quiere mandar, el hombre quiere gobernar, quiere ejercer poder. Y Jesús lo dice en su palabra. ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones, qué hacen? Se enseñorean. Y los grandes, los poderosos, ejercen potestad. ¿Quién no quiere poder? ¿Quién no quiere potestad? ¿A quién le gusta que lo estén mandando? Yo creo que no nos gusta que nos estén mandando. ¿Qué es lo que preferimos? Hombre, que las órdenes salgan de mí. Yo mando y no que otro me venga a mandar. Y Moisés fue formado para eso, para gobernar, para imperar, para ordenar, para mandar. Y hay de aquel que no obedeciera a su orden. Pero, amados hermanos, aquí cuando Moisés crece, lo primero que hace es renunciar ¿a qué? Mire usted ahí. Lo primero que hizo fue ¿renunciar a qué? Ayúdeme, al celibato. No. ¿A qué renunció entonces? Renunció primero que todo a su familia. Renunció a su familia. Renunció a su mamá. ¿Cuántos niños en una pataleta le han dicho, ya usted no es mi mamá?
A ver, ¿a cuántas le han dicho eso? Yo tengo a mi mamá, yo no soy hijo suyo. Pero es un niño en una pataleta. Pero es que Moisés ya no era un niño, ya no estaba haciendo pataleta, ya estaba era tomando una decisión y por la fe. Tomó una decisión en contra de la lógica humana, en contra de los deseos, y le dijo primero que todo a su mamá y al faraón, lo cual era una ofensa grande para ellos, porque cualquiera diría, ah, bueno, mi hijo ya no quiere ser hijo mío. Ah, bueno, para mí mejor, bórramelo del testamento. Y listo, ya no lo heredo, ya no recibirá nada. Pero es que para el faraón y para la hija del faraón, que este recogido venga a renunciar a su maternidad, a su paternidad, a su realeza, era una gran, eso era una gran ofensa. Pero tomó una decisión, tomó una decisión. No quiero esta paternidad, no quiero esta maternidad. Cuando digo paternidad me refiero al faraón, que era el padre, a la hija, que venía a representar la madre. No, renunciar a la paternidad. Hermanos, usted puede hacer muchas aplicaciones a esto, pero yo creo que como hijos de Dios, ahora ya no somos hijos de las tinieblas. Ya no somos hijos de las tinieblas. Como hijos de Dios, ya no somos hijos de Satanás, porque no se puede tener dos paternidades. Entonces, en una andar por la fe, una decisión que yo debo tomar por la fe, ¿cuál es? Renunciar a mi antiguo padre, a mi antiguo amo, o como lo quiere decir, al mundo y a todo lo que esté relacionado con Satanás. No puedo seguir ahí como agradando al uno y agradando al otro, porque no se puede. Dice la palabra que nadie puede servir a dos señores, porque agradará al uno y desagradará al otro. Dice, amará al uno y aborrecerá al otro. No se puede servir a dos señores, toca quedarnos con uno. Y aquel día, Moisés ya grande, no fue una decisión apresurada, no señor, fue una decisión sabia y él rehusó ser o llamarse hijo de la hija de Faraón. Entonces ahora, como ya no se trataba del hijo de la hija del Faraón, ¿cómo iba a ser tratado? ¿Cómo iba a ser tratado él por los egipcios? Esclavo, hebreo, váyase para allá a trabajar. Y créame que las condiciones de los esclavos en aquel tiempo, que la Biblia las menciona en el libro de Éxodo, dice la palabra que Dios oyó el clamor del pueblo a causa de sus exactores. ¿Sí lo ha leído o no? Dios oyó el clamor del pueblo. El pueblo clamaba, el pueblo gemía a causa de sus exactores. Y de pronto la palabra exactores para nosotros no es muy común, no es familiar el término. Pero podemos buscar algo que sí podamos entender. El clamor de ellos era grande a causa de los que los aguijoneaban. ¿Qué es aguijonear? ¿Ah? Tener una asta larga, una vara larga con una punta de acero para causarle heridas. Los afligían con aguijones. Y Dios oyó el clamor del pueblo a causa de los egipcios que los estaban maltratando, aguijoneando. ¿Cree usted que Moisés iba a ser tratado igual que cualquier otro hebreo, habiendo menospreciado la realeza egipcia? No, ay, pito, échemelo para acá, déjemelo a mí. Ah, ya no quiere el palacio, ya no quiere las comidas de privilegio. Ah, ya no quiere estar allá para que lo atiendan. Ahora es un esclavo, déjemelo a mí. Y ya sabe cómo le iba a ir, peor que cualquiera de los demás egipcios, hebreos en esclavitud. Más látigo para él, más torturas. Comidas, yo creo que de lo peor. Dejaste los banquetes, ahora vas a comer de lo peor. Pero era la decisión, una decisión que se toma por la fe.
hermanos, a veces nosotros para vivir por la fe en el Señor, para perseverar por la fe en el Señor, tenemos que renunciar a todo privilegio. Y en lugar de privilegio, entonces, ¿qué es lo que vamos a escoger? Sufrimiento. Mire el versículo. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Pero era la decisión. Porque, hermanos, perseverar por la fe requiere tomar decisiones sabias. No importa que nos traigan sufrimiento. No importa que nos traigan aflicción. No importa que quede en desventaja. No importa que me critiquen. No importa que me digan, ¿y usted qué hizo? ¿Cómo se le ocurrió eso? No importa. No importa. Cuando sabemos que estamos agradando, ¿a quién? Al Señor. Que estamos agradando a Dios. Entonces, hermanos, la perseverancia por la fe requiere decisión. La pregunta ahora es, ¿qué tan dispuesto está usted a decidir por Cristo? Porque desde el día que creímos en Él, comienza nuestra decisión. Pero muchos en el camino, cuando comienzan a ver la persecución, ¿qué hacen? Cuando comienzan a ver el desprecio, ¿qué hacen? Cuando comienzan a ver el que por ser cristiano se burlan de él, ¿qué hace? Cuando por ser cristiano lo despiden del trabajo porque, hermano, pareciera que no es real, pero sí, muchos por causa del Señor los han despedido del trabajo. ¿Qué hace? A los muchachos, cuando se enteran que usted es creyente, esa muchacha por la que usted ha soñado toda la vida le dice que no, que con un evangélico no quiere nada. ¿Usted qué hace? ¿Renuncia al Señor por el todo? ¿O usted renuncia a todo por el Señor? ¿Qué hace? ¿Qué decisión debo tomar? Hermanos, aquí tenemos un ejemplo muy bonito de este siervo llamado Moisés. Decidió con sabiduría. Eligió con sabiduría lo mejor, aunque humanamente pareciera lo peor, pero no era lo peor, era lo mejor. Ahora, la perseverancia requiere, hermanos, determinación, requiere decisión, pero requiere también determinación. Cuando hablamos de determinación, determinación es saber establecer los objetivos. Decido esto por esta razón y tengo una razón válida, una razón de peso. El por qué he decidido. Dice la Escritura, versículo 26, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Mire usted, ¿qué era más valioso para Moisés? Los tesoros, habla en plural, de los egipcios, que supongo que no eran cosa pequeña, o los vituperios de Cristo. ¿Qué era más valioso para Moisés? Los vituperios de Cristo. ¿Qué son vituperios? Humillaciones, maltratos, ¿qué más? Sufrimientos, necesidades, porque Jesús, llamando a los discípulos, les dijo, bueno, las zorras tienen guaridas y las aves nidos. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Con eso que le estaba diciendo Jesús, cero comodidad. Aquí no hay comodidad de nada. A veces le dicen a uno, ¿y qué garantías tengo yo? Y a veces uno se queda corto, ¿no? Cuando se transmite, pues me toca hablar con más cuidado, ¿cierto? Hoy estamos transmitiendo por Facebook y también por la estación radial.
Pero recuerdo, voy a decir esto, recuerdo hace muchos años instalando a un siervo de Dios. Cuando se está haciendo la instalación, él preguntó por sus garantías. Bueno, ¿y aquí qué? En ese instante yo me confundí, porque yo creí que yo estaba instalando a un siervo de Dios, un hombre que caminaba por fe, pero en ese instante me di cuenta que no estaba instalando a un siervo de Dios, que estaba instalando era a un empleado nuestro, y yo no le llevaba el contrato. Yo no le llevaba el contrato. Y finalmente me dijo, me aguantaré este año aquí. El pastor que estaba conmigo, que era en ese momento mi presidente, llegó y dijo, un año, eso es lo que tú crees. Y me dijo, vámonos. Y entonces yo arranqué y nos vinimos. El presidente de ese momento tenía razón. Un año, eso es lo que tú crees. Sí, porque a los 7 meses ya no estaba con nosotros. Ya no estaba con nosotros. Él pensó que el ministerio, que seguir al Señor era tener todas las garantías de la vida. Comodidad, me van a dar casa. Y bueno, y una de las cosas que nosotros hacemos en nuestra denominación evangélica Alianza de Colombia es garantizarle al siervo del Señor un lugar donde repose con su familia. Sí, claro, claro, eso lo hacemos. Que tenga con qué comprar el mercadito para que él pueda dedicarse a la obra. Sustento y abrigo, lo dice la palabra, sustento y abrigo, pero riquezas, comodidades, lujos, son los mismos de Cristo. ¿Cuáles eran los de Cristo? Una piedrita, una piedra para recostar la cabeza, o ni una piedra para recostar la cabeza. Ayúdeme, por favor. ¿Qué dice la palabra? Pero el Hijo del Hombre, ni una piedra para recostar la cabeza. Este hombre llamado Moisés, perseverando por la fe en el Señor, hermanos, sabía que lo que le vendría sería sufrir por causa de aquel por quien dejaba absolutamente todo. Pero él conocía el valor de sufrir por Cristo. Y el valor de sufrir por Cristo, le pregunto a usted, ¿es alto, medio o bajo? ¿Cómo será el valor? Es alto. El apóstol Pablo lo dice, me gozo en lo que padezco por el cuerpo del Señor o por vosotros que sois su iglesia. Colosenses 1, si usted quiere mirar ahí, está en Colosenses capítulo 1, después del versículo 14 en adelante, usted sigue leyendo y va a encontrar este versículo que dice, ahora me gozo. Él es el apóstol. Y dice, ahora me gozo por el nuevo camello que me han regalado. Porque en aquel tiempo los camellos eran la TXL de hoy. O una Hammer si prefiere mejor. Tampoco dice, ahora me gozo por el nuevo caballo árabe que me han regalado, que era como un Ferrari veloz. Tampoco dijo, ahora me gozo en el burro, que ese sería como, ya sé qué van a decir ustedes, ¿no? Ya se están riendo, ya sé qué van a decir ustedes. Que el Renault 4 de hoy, bueno, está bien. No, no estoy diciendo, ahora me gozo por la nueva casa que me han provisto, ni por un mejor reconocimiento o remuneración económica. No. Nada de eso. El apóstol Pablo, olvidándose de todo lo material, dice, ahora me gozo en lo que padezco. ¿Ya encontraron el versículo? ¿Sí?
El 24. Ahora me gozo en lo que padezco. ¿Por quién? Por vosotros. ¿A quién le está diciendo Pablo eso? A la iglesia. Por vosotros, la iglesia. ¿Y qué más dice? Y cumplo en mi carne lo que falta de los padecimientos de Cristo. ¿Por quién? Por su cuerpo, que es la iglesia. O sea que había sufrimientos. Miren, hermanos, es lo mismo que está reconociendo ya Moisés. A sufrir. Si estoy en el Señor es sufrir. Sufrir. ¿Cuántos están dispuestos a sufrir? ¿Quién sabe? ¿Cuántos están dispuestos a hacer lo de Moisés? ¿Quién sabe? Lo de Pablo. En, en naufragios, en trasnochos, en madrugadas, aguantando hambre, en frío, en calor, azotado, golpeado, apedreado, encarcelado. Ay, no. ¿Qué estamos haciendo, Pablo? Qué decisión tan pésima, qué determinación tan pésima la de Moisés, la de Pablo, porque dejaron todo. ¿Por qué? Por sufrir. Pero ese es el camino de la fe. Ese es el camino de la fe. Conocían el valor del sufrimiento de Cristo. Dispusieron sus cuerpos, escúcheme bien, sus cuerpos para sufrir por Cristo. En el caso de, bueno, ya me metí con Pablo, entonces Moisés y Pablo, pero tanto el uno como el otro tenían también muy clara cuál era la meta. ¿Qué dice versículo 26? Porque tenía puesta la mirada. ¿Dónde tenía puesta la mirada Moisés? En el galardón. Como él tenía la mirada puesta allá adelante en el galardón, todos los sufrimientos que había por el lado, ¿cierto? Todas las críticas que había, las persecuciones que había por el otro lado, a ninguna de ellas hizo caso, porque él tenía la mirada puesta en él, en el galardón. Las críticas no le afectaron. En algún momento oí por ahí, estuve buscando acerca de las declaraciones de un hombre que se llamó Don Quijote de la Mancha. ¿Cuál era el propósito de Don Quijote de la Mancha? Él tenía una meta, él tenía un propósito y andaba con su amiguito llamado Sancho Panza. Y la gente murmuraba de Don Quijote que estaba loco, que estaba demente, que había perdido la razón. Y Sancho Panza le decía, dicen que estás loco, dicen que han perdido la razón. Y Don Quijote seguía montado en su caballo y le decía esta frase a Sancho: Sancho, deja que los perros ladren a la orilla del camino y tú sigue avanzando. O sea, es una expresión. ¿Cuál es la moraleja de esa expresión o la enseñanza de esa expresión? ¿Ah? Si tú tienes la meta ya determinada, si has puesto tus ojos en la meta, pues sigue a la meta. No importa lo que te resulte en el camino. Entonces, a las críticas, a los comentarios y todo, ¿cómo le llamó Don Quijote? Perros que ladran para impedirte caminar. A mí me ha pasado en algún momento que voy feliz, hasta silbandito por el camino, y me aparece un perro y me frena. Y no me deja caminar el perro. Ay, ahora este perro. Y recuerdo en la vereda Pan de Azúcar y yo dije, no, yo me quito este perro porque el perro se me echó así con las manitas en el piso y no me dejaba caminar. Entonces me acordé que alguien me dijo que los perros le tienen miedo a las piedras. Y cuando yo hice que agarraba una piedra para tirársela, cuando me di cuenta tenía el perro en la cara. ¡Qué perro tan valiente! No, ahí sí que me puso sudoroso del susto que me llevé. Sí, a veces
Los comentarios no nos dejan avanzar, las críticas no nos dejan avanzar, la persecución que pueda levantarse de alguien hacia nosotros no nos deja avanzar, cualquier circunstancia no nos deja avanzar y se convierte en un obstáculo, cualquier cosa. Pero si nosotros, como Moisés, tenemos la mirada puesta en el galardón, ¿quién nos puede trancar? ¿Quién nos puede parar? Entonces, si usted tiene la mirada puesta en el galardón, siga avanzando y deje que los perros ladren. Deje que se le acerquen y casi le muerdan, pero usted siga avanzando. Y si lo muerden, pues asegúrese que una mordida no lo vaya a detener en su avance. ¿Para dónde va usted? ¿Hacia dónde caminamos? ¿Hacia dónde nos lleva el Señor? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sabe qué dijo Jesús? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie ¿qué? ¿Cómo dice ahí el texto? Y nadie viene al Padre si no es por mí. Pregunta, ¿para dónde nos lleva Jesús? ¿Para dónde es que nos lleva Jesús? Para el Padre. Entonces nosotros tenemos que poner la mirada en el galardón. ¿Cuál es el galardón? Nuestro Señor. Llegar a la casa de papá, a la casa del Padre. Hay que seguir allá. Esto requiere, hermanos, nuestra vida por fe, determinación. Tengo que mirar muy bien cuál es el destino que Dios me tiene, hacia dónde voy a llegar para poder seguir avanzando sin que nada me intimide. Por eso, perseverar por la fe requiere valentía. No vaya a creer que no demanda nada de nosotros. Requiere valentía. Todo lo hace el Señor. Él dispone todo, pero yo tengo que decidir, tengo que determinar el objetivo hacia dónde voy y tengo que ser valiente. Si usted lo mira en las Escrituras, usted va a encontrar que el Señor le demanda a sus siervos valentía. Recuérdame un versículo. Josué 1:9, ¿no? 1:9. Mira que te mando. Mira que te mando. No te sugiero. No te lo estoy sugiriendo. Te lo estoy ordenando. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. En otra versión dice, no te intimides. Pero aquí en esta versión del 60 que usted tiene dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Qué le está ordenando ahí el Señor a Josué? Porque recuerde que los versículos anteriores, los primeros versículos, Dios le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Mi siervo Moisés ha muerto. O sea, aquí está recibiendo la orden de parte de ¿quién? De Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y en esta porción de las Escrituras que estamos meditando hoy, dice la Escritura, por la fe dejó a Egipto. ¿Y qué más dice? Sin temer la furia de Faraón. Claro, porque después que él se fuera, ¿qué venía? Una ofensa, una segunda ofensa, ¿no? Primero, renuncia a mi familia como si es que yo fuera cualquier pintado en la pared, diría Faraón. Y ahora huye. Automáticamente despliega un ejército, vaya, agárrenme a ese chino, o como le llamen, ¿no? A ese muchacho, a ese traidor, a ese fugitivo, como lo quiera, y tráiganlo, para quizás darle un buen castigo, o alcáncenlo y mátenlo. Era también la orden que podía dar. Pero el hombrecito llamado Moisés, ¿qué dice la Escritura? Que por la fe dejó a Egipto. Mire, salir de Egipto desafiando a Faraón fue un acto de fe, de confianza en el Señor. Dejó a Egipto no temiendo la ira, la furia del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amados hermanos, mire, cuando nosotros perseveramos en la fe del Hijo de Dios, también podemos vencer el temor.
Él venció el temor, venció el miedo, no se intimidó, no se amilanó, no se escondió, no. Él siguió adelante, hermanos, porque la fe nos permite vencer el temor. Hay que seguir adelante, como lo hizo Moisés. Ahora, aquí dice que él dejó a Egipto sin temor a la furia del rey. Dice, porque él se sostuvo, se mantuvo firme, como viendo al invisible. ¿A cuál Dios necesitó ver Moisés? No, no necesitó ver a ningún Dios. Hoy día algunas personas creen que hay que tener a alguien a quien yo debo mirar, pero la fe nos permite creer en el Dios que no vemos, que no vemos. ¿Ha visto usted a Dios? Pues dice la Escritura, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito del Padre, que es Cristo, Él le ha dado a conocer, pero a Dios no le vio jamás. En aquellos días, aunque encontramos que Dios hablaba con Moisés, que le ordenaba a Moisés, un día Moisés le dijo que le dejara ver su rostro. ¿Recuerdan? En la historia con Moisés. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Le dijo, no, pito, eso no. No, ¿cómo le ocurre, mijo? Porque no hay hombre que vea a Dios y viva. Y bueno, y Dios le concedió en cierta forma el privilegio de ver al Señor, pero ¿le vio cara a cara? No, le vio cuando pasó de espalda, de espalda. Y la Biblia dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara. Pero es para que entendamos que Dios le hablaba de manera directa. Pero no es que estaba, como dijo un hombre en cierto momento, face to face. Físicamente no. Era para que entendiéramos que Dios no le mandaba razones con nadie, sino que Dios hablaba con él de frente, directamente. Entonces, amados hermanos, Moisés en esa circunstancia y en esa vida de fe, él se sostuvo firme en la fe, dice, como viendo al invisible. Lo contrario a esto. Los egipcios, ¿dónde se paraban? Frente a sus dioses. Frente a sus dioses. Pero recordemos que la Biblia dice que los dioses de los pueblos no son sino ídolos. Son ídolos. Cualquiera persona que tenga un Dios al que pueda ver, yo le voy a decir con toda seguridad, se trata de un ídolo, pero no es del Dios verdadero, porque el Dios verdadero, el Dios de nuestros antepasados, el Dios de Moisés, era el Dios invisible y fue el que lo sostuvo y le dio la victoria. Ahora pregunto, ¿tu Dios es el Dios visible o el Dios invisible? Porque, como lo dije ya, si es un Dios visible, puedo asegurarle que se trata de un ídolo, pero si es el Dios invisible en el que usted cree, confía y camina por la fe, en ese Dios invisible estamos en el Dios verdadero. Él confió en el poder de Dios, por eso se pudo mantener ahí como viendo al invisible. Necesitamos confiar en el poder de Dios para que sea una vida de fe y podamos perseverar por la fe. Y el versículo 28 dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. En esta celebración, ¿sabe a dónde nos proyecta Moisés? En esta celebración de la Pascua, dice la Escritura del Nuevo Testamento que nuestra Pascua, la cual ya fue sacrificada, es, ¿cómo dice? Es Cristo. ¿A dónde nos proyecta aquí Moisés? A Cristo, al Redentor, al Redentor. Por eso, mis amados hermanos, una vida que persevera por la fe es la vida que siempre da gloria a Dios.
El propósito de salir de Egipto en aquellos tiempos del pueblo de Israel era para ir a ofrecer sacrificio ¿a quién? ¿Recuerda? Para ir a ofrecer sacrificio a Jehová. ¿Qué representaba el sacrificio para el pueblo de Israel? La adoración, el culto a Dios, la ofrenda a Dios. Hoy día, amados hermanos, en nuestra vida no puede haber otro propósito sino el de ofrecer culto a Dios, el de honrar a Dios. Dice la Escritura que por la fe celebró la Pascua. Hoy Cristo es nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Y habla también, y la aspersión de la sangre. Cristo derramó su sangre preciosa en el madero para redimirnos de nuestras iniquidades. Y dice, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Dice también la palabra que hoy fuimos librados del que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Ya Cristo derrotó al diablo, ya el diablo no tiene potestad sobre nosotros, ya no se enseñorea de nosotros. Y dice la Escritura, y el diablo o el maligno, lo llama el maligno, no le toca. ¿A quién? A todo aquel que está en Cristo. Motivos, razones por las cuales, hermanos, la palabra nos está llamando e incentivando a que vivamos por la fe. La fe nos ayuda a vivir diariamente, a confiar en el Señor. Y la fe también nos ayuda a desarrollar nuestra labor, nuestra tarea, nuestro ministerio de manera eficiente para la honra y gloria de nuestro Dios. La fe de Moisés es un ejemplo para nosotros hoy, para nosotros ahora. Para tomar ejemplo de Moisés, tenemos tres cosas. Primero, que una vida que persevera por la fe es una vida de decisiones. Requiere decisiones. Segundo, ¿qué más requiere? Determinaciones. Hay que establecer, hay que saber hacia dónde voy para poder apuntar y caminar allá a pesar de todo lo que venga en la vida. Y tres, valentía. Yo tengo que vencer el temor. Yo tengo que vencer el temor de los que me critican por ser cristiano. Yo tengo que vencer el temor de la inseguridad cuando voy a compartir el evangelio con alguien con Cristo porque creo que no me va a recibir, eso me va a rechazar o ni para qué. Seguramente voy a perder mi tiempo porque no se va a convertir. Y hay muchos obstáculos que nos quieren impedir el cumplimiento del ministerio. Pero si perseveramos por la fe, Dios nos ayudará a tomar decisiones para su honra y gloria. Determinaciones para nuestra tranquilidad, sabiendo que vamos por el camino que Dios ha trazado, y valentía para vivir y para cumplir el ministerio que Dios nos ha encargado a todos nosotros como iglesia. Y recordemos cuál es el ministerio que tenemos como iglesia. ¿Cuál es? Proclamar la palabra del Señor. ¿Cuál es el ministerio que tenemos de parte del Señor? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. ¿Y la promesa cuál es? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, amados hermanos, hay que seguir adelante en esta vida que el Señor nos ha dado, una vida por fe, mas el justo por la fe vivirá. Escuche bien, y si retrocediere, no agradará mi alma. Hemos sido llamados también para agradar al Señor. Hay que seguir adelante. No importa lo que tengamos que afrontar. Pero atrás, jamás. Como dice por ahí el dicho, para atrás, ni para tomar impulso. Para atrás, ni para peinarnos, ¿no? Hay que seguir siempre adelante. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el llamado que nos has hecho a perseverar por la fe.
como aquellos hombres, Señor, del pasado, siervos tuyos, también sujetos a debilidades, a tentaciones, a pruebas, a pasiones como las nuestras, pero que por la fe, Señor, alcanzaron lo que tú, Señor, habías determinado para sus vidas. Señor, te ruego que hoy nos ayudes para que a través del ejemplo de tu siervo Moisés, nosotros también perseveremos por la fe y aprendamos, Señor, a decidir, tomar decisiones, Señor amado, basadas en tu palabra, Señor, basadas en el conocimiento tuyo, Dios mío, con sabiduría. También te ruego, Señor, que nos ayudes para tener determinación, Señor, y que esas decisiones que tomamos, Señor, tengan un objetivo claro, Señor, establecido, hacia dónde vamos, como Moisés, que tenía la mirada puesta en el galardón. Así también, Señor, nosotros, con la mirada puesta en ti, Señor, avanzamos, Señor, cada día para gloria de tu nombre. Y te ruego, Señor, que nos ayudes también a perseverar por la fe y ser valientes, Señor, para enfrentarnos a las distintas adversidades, a los enemigos, Señor, a las distracciones, a los retos, Señor, que haya en la vida. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en la fe, Señor, y perseverar en ella. Gracias, Dios, por este tiempo de meditar en tu palabra. Bendice la vida de mis hermanos y esta semana, Señor, que ha iniciado, seas tú guiando a cada uno conforme a tu gracia y misericordia.